Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Hola a todos. Bien. Yo me uno a Arcaiz en el placer de la poesía. Me parece que es la matemática más precisa que existe en el lenguaje. Quitamos una coma y cambia la vida. Se nos puede ir la novia, el novio, el amante, el compañero. Cuando quitamos comas en la vida, a veces dejamos de tener cierto sentido. Y por eso he elegido un poema de Wisława Szymborska, premio Nobel, me parece que fue en 1996, de literatura, a la cual adoro, ya murió, me parece, en el año 2012. Y decía esto: hasta donde alcanza la vista, aquí reina el instante, uno de esos terrenales instantes a los que se pide que duren. Pues yo me dedico precisamente a estudiar instantes. Algo así como un poco extraño, no lo sé, tú dirás, ya hablaremos. Bueno, voy a sacar el mando, a ver si me aclaro muy bien. Y estos instantes tienen que ver con las palabras. Nosotros hurgamos en el cerebro de las personas para saber qué hacen las palabras en nosotros. El comportamiento que nosotros tenemos, por lo general, suele estar decidido por el lenguaje y por las palabras que habitamos, que las hemos aprendido desde muy pequeñitos. Y nos crean un universo. El lenguaje nos hace ver el mundo. Pero como me dedico a la ciencia, tenía que comprobar si de verdad lo que yo pensaba y lo que había intuido en mis primeras investigaciones era cierto. Que era si el lenguaje positivo, de alguna manera, activaba el cerebro de una manera también, manera dos veces, diferente que una palabra negativa o neutra. Y para eso estábamos la ciencia y empezamos a trabajar para descodificar cada una de las palabras en el cerebro. ¿Cómo funciona? Utilizando tecnología neurocientífica, en este caso no utilizamos resonancia magnética funcional, sino electroencefalografía. Electroencefalogramas que colocamos tanto a estudiantes como a deportistas de élite campeones del mundo. Lo que queríamos averiguar es cómo reaccionaba su cerebro cuando de repente una palabra se decía en un ordenador y antes aparecía un estímulo que era un objeto, que podía ser un triángulo, dentro de un círculo con un punto rojo. Siempre que apareciese eso había que pulsar. Pues lo que nosotros descubrimos es que ante las expresiones negativas, como no te esfuerces, ni lo intentes, tira la toalla, lamentable, eres un inútil, ante las neutras, no pienses en nada, mantente despierto, etc. Y ante las positivas, nos quedamos contigo, eres un genio, estás en todo, fantástico, impresionante. Lo que hacía, volver hacia atrás, como siempre, está muy bien. Yo iba a decir que yo siempre me llevo mal con la tecnología. Le doy a la parte de atrás cuando tengo que dar adelante o después lo cancelo todo. O sea que voy a ver si puedo encontrar aquí. Ahí estamos. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos? Y publicamos en Plus One, una revista internacional a nivel mundial que es bastante interesante. Y sobre todo porque no hubo ninguna rectificación. Dentro del mundo científico, lo que más suele interesar a los que publicamos es que nos lean muchos científicos para que corroboren nuestra teoría. Y si nos tienen que hacer o decir algo, pues bueno, nosotros somos fieles a lo que nos van a decir y aprendemos y volvemos a rectificar y volvemos a escribir. En este caso nos dijeron que la investigación estaba muy bien realizada y que los descubrimientos que nosotros habíamos tenido pues eran reales. Es decir, el cerebro le encanta el lenguaje positivo y reacciona y toma su decisión muchísimo antes, el tiempo de reacción, que con las palabras negativas y neutras. Es decir, al cerebro le encanta el lenguaje positivo. Pero claro, lo que nosotros hicimos como experimento eran palabras globales, palabras que nosotros habíamos elegido y habíamos catalogado como estas, de mayor a menor calidad y de mayor a menor signo positivo o negativo o neutro. ¿Está bien? Todos vamos a reaccionar ante estas palabras, pero había otro reto diferente, que yo creo que es el reto que muchas veces tienen los cocineros y ya veremos cómo lo hacemos. Es decir, ¿hay alguna palabra que sea mía, única, personal words, que no le corresponde a nadie, que me activa de una manera determinada? ¿Puedo averiguar cuál es esa palabra? ¿Podemos averiguar cuál es esa palabra? La mía, ¿eh? La de Luis Castellanos, no la vuestra. El reto ya era diferente. Hay muchas palabras y ahora es la mía. Es como si alguien, cuando van a un restaurante, saben perfectamente lo que le tienen que dar a él. Y es diferente al resto del mundo. ¿Podemos averiguar esas palabras? Entonces nos propusimos otro reto totalmente diferente, que era trabajar también con deportistas, en este caso, como veis, pues en esta estaba Tony Nadal, Pablo Franco, El Chacho, Javi Casquero,
y otros atletas y otros deportistas y gente normal, siempre digo normal en el sentido de que cogemos a alguien que es maravilloso y estupendo, que parece que va a funcionar mejor su cerebro, imaginaros, ante una palabra positiva, vamos de Nadal, siempre va a ser fantástico, él va a reaccionar mucho mejor que un estudiante que le digan vamos. Pues lo que descubrimos es que el vamos de Nadal y el vamos del estudiante en el cerebro funciona igual. Es decir, el tiempo de reacción es mejor. Lo único que Nadal tiene una serie de características personales que le hacen ser un gran atleta. Pero su cerebro es igual que el mío. Nada más. Es igual. O sea, reaccionamos ante las mismas palabras. Entonces intentamos descifrar el lenguaje, las palabras personales. Para eso recogíamos todas las entrevistas que se habían hecho a los jugadores, sus propias palabras, hablábamos con ellos, de la gente que les rodeaba, pues para saber cuál es el lenguaje que realmente él utilizaba, su verdadero lenguaje. Con eso elaborábamos nuestra investigación, las palabras que iba a decir el ordenador, y seguíamos utilizando la misma estrategia, es decir, el estímulo, un triángulo, un círculo y un punto. ¿Qué descubrimos? Pues esto es, como las puedo poner, porque algunas no las puedo poner, esta es de Pablo Franco, el entrenador del Getafe hace 2 años, que subió de segunda a ser entrenador de primera sin comerse ni verlo. Quedan 14 jornadas y podía descender. El reto era no descender. Entonces se dirigió a nosotros pues, para ver cómo podíamos trabajar, porque habíamos trabajado con parte del equipo. Y descubrimos que sus palabras eran de ambición, disfrutar, capacidad, trascendencia y partidazo. Lo que se puede entender como lenguaje positivo no aparece ninguna. Excelente, maravilloso, fantástico, fascinante, soñar, ilusionante, apasionante, no aparecía. Sus palabras eran otras, pero le daban un tiempo de reacción, una capacidad de concentración y una atención muchísimo mayor. Eso es interesante, porque el lenguaje tiene una riqueza que nosotros a veces no nos damos cuenta y no la perdemos. Y sin embargo, palabra negativa sea perder, desánimo, distracción, inmadurez, seguir perdiendo. Los verbos es muy importante. Ya hablaremos un poquito de los verbos. Bueno, hoy no. Ya hablaremos otro día. Lo importante que son los tiempos verbales, lo que significa para nosotros. Lo que sí sabemos es que nosotros, a través de escuchar a las personas cómo están hablando, podemos identificar quiénes son, quién es la persona que nos habla. El yo de esa persona. Aquí lo que estamos viendo es simplemente el tiempo de reacción de una palabra positiva, lo que hace es, y por eso estudiamos instantes. Estamos hablando de milisegundos, 200 milisegundos, 200 es decir, el tiempo del cerebro de reacción es la parte no consciente. Ante esa palabra, ya el no consciente está tomando la decisión. Es decir, un comensal, antes de que empiece a comer, ya está tomando ciertas decisiones. Estamos estudiando instantes que casi nadie percibe porque son no conscientes, ni nosotros somos capaces de percibir eso. Por eso he dicho que nos dedicamos a estudiar instantes, instantes que ocurren muy rápidamente. ¿Qué áreas se activan más en el cerebro? Determinamos qué áreas se activan en el cerebro cuando estamos trabajando, cuando estamos pensando, cuando estamos hablando, etc. Aquí veis, bueno, nos vamos a dar publicidad maravillosa y estupenda, pues con Pablo Franco, Pablo Lasso y con Felipe Reyes. Lo que hacíamos era que en el balón habían escrito todas las palabras, todos los jugadores para el entrenamiento. Entonces, cada vez que entrenaban, en un rondo ya no se estaban pasando el balón diciendo Rudy. La palabra Rudy era esfuerzo, entonces era la palabra esfuerzo la que aparecía. Estuvimos un año observando, y esto ya va a ver con la comunidad, observando cómo jugaban. Íbamos a todos los entrenamientos, grabábamos los entrenamientos y asociábamos número de aciertos con las palabras que se decían y sobre todo nos interesaba muchísimo el tiempo de recuperación. Es decir, cómo se recuperan rapidísimamente cuando han metido o han fallado una canasta para seguir defendiendo o seguir atacando. Ya sabéis que el Real Madrid lo que hace constante y permanentemente es atacar, 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 defender, pero atacar. Entonces íbamos a los entrenamientos, íbamos a los partidos y grabábamos los partidos también y también grabábamos el banquillo para ver al líder cómo actuaba y cómo dirigía. Ocurrió algo muy curioso con las palabras. Las palabras, como hurgamos en ellas, ellos también hurgan en ellas. E hicieron algo que para nosotros fue alucinante y no sospechábamos. Es decir, se pusieron en las zapatillas palabras que salían a jugar con ellas. Simplemente para verse cómo se podían animar. Antes me habían escrito en el balón todas sus palabras y los entrenadores también me habían puesto las suyas, pero de repente, cuando veían que alguien estaba desanimado, la primera cosa que hicieron fue con una tirita o con un esparadrapo ponerse una palabra y ponerla ahí en la zapatilla. Y luego de la zapatilla le ponía al otro otra palabra. Es decir, nos vamos a animar con palabras. Es decir, voy a ser tu parte no consciente, de alguna forma. Voy a ser tu aula interior en un momento. Quiero que estés animado. De aquí damos el salto a estudiar la gastronomía.
lo que hoy nos viene y es interesante. ¿Por qué hemos dado el salto? Porque, claro, estamos estudiando milisegundos y decimos, hombre, yo creo que esto está bien, pero igual tendríamos que estudiar algo más. Es decir, tenemos que saber cómo podemos mirar el tiempo en el cual transcurre nuestra comida. Este es un plato que me gusta comer en Minsk. Yo agradezco muchísimo a Olga, mi mujer, bielorrusa. Este es un restaurante que desayunamos todos los días y nos encanta comer blinis. Es una maravilla, disfrutamos un montón. Y lo hemos puesto. Es decir, y ahí simplemente miramos el tiempo. Nosotros somos tiempo, nacemos, crecemos y morimos. Y nadie nace por nosotros, nadie crece por nosotros, nadie vive por nosotros y nadie muere por nosotros. Somos tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos? Es la pregunta. A mí me gusta saber qué hacemos. Yo como por las mañanas perfectamente muchísimo con mi mujer y hablamos y observamos el tiempo. Por lo tanto, nosotros somos observadores de instantes. Científicos que observamos instantes. Así de sencillo. ¿Y qué veníamos a observar? ¿Qué instantes veníamos a observar? Bueno, pues aquí hay un grupo de científicos que igual yo creo que lo que les interesaba era ir a comer a Mugaritz, porque la investigación la hicimos en Mugaritz, y se querían saltar cierto tipo de protocolos. Aquí estamos con Andoni, con Dani, bueno, viendo un poquito cómo podíamos plantear una investigación. Yo creo que lo que querían era saltarse esto. Es decir, no hacer colas. Ya te dije que no podíamos esperar de pie. No sea que al final tantas colas que se hacen en los restaurantes, a veces podamos que nos desmayemos. O quizá, como a veces no nos dan pan, por si acaso yo me llevo el pan. Entonces vamos a ver si al final nos llevamos un poquito de pan a ciertos restaurantes de élite que no nos ponen pan. Algunos comensales están esperando su vuelo. Vienen de lugares increíbles. Nosotros íbamos a traer 80 comensales de todo el mundo, que los íbamos a dividir en grupos de 4, 2 hombres y 2 mujeres. Bueno, venían de todas partes del mundo. Es un estudio, en el fondo, sobre la felicidad, el bienestar y la satisfacción. Y digo esto porque es verdad que Dani decía, y antes lo oía a Joan Roca, cuando hablaban qué quiere el comensal, felicidad. Pero la pregunta es, ¿sabemos lo que es felicidad? Porque igual estamos pensando que quiere algo que no quiere. ¿Sabemos lo que es bienestar? ¿Sabemos lo que es satisfacción? ¿Sabemos diferenciar entre salud de las palabras que aplican felicidad, bienestar y satisfacción? ¿Sabemos definir qué es felicidad? ¿Dónde ocurre el momento de la felicidad? ¿Dónde ocurre el bienestar? ¿Dónde ocurre la satisfacción? Bueno, pues esa es la pregunta que nosotros nos hicimos. ¿Somos capaces de determinar la felicidad? Para eso recurrimos a Kahneman. Si antes he hablado de Szymborska, que fue premio Nobel, Kahneman fue premio Nobel en 2002. Fue el primer premio Nobel de Economía que se lo dan a un psicólogo. A él le gusta mucho estudiar las dos cosas que son más importantes en el ser humano, el tiempo y el dinero. Decía, el tiempo es importante y el dinero es importante. Y nosotros la pregunta que nos íbamos a hacer, queríamos desentrañar cuáles son los factores más relevantes que hacen que en la alta gastronomía, en los grandes restaurantes, que esa experiencia sea única en el comensal. Y también cuáles son esos factores en los que influyen en mantener y mejorar el recuerdo de la experiencia a largo plazo. Y ahora tenemos por qué a largo plazo y por qué al final lo que interesa es si la pregunta que nos tenemos que hacer, si los comensales repiten y cuántos de estos comensales repiten, si hacéis estadísticas, cuántos no repiten en los restaurantes de élite. Si quieren ir simplemente por una cosa de esnovismo, si quieren ir porque quieren probar algo nuevo, pero ya no van a repetir. O si al final se está cambiando su paladar, de alguna manera, se está cambiando su inteligencia, se está provocando cierto nivel de satisfacción o de bienestar o de felicidad. Son preguntas que a veces nos teníamos que hacer. Nosotros queríamos ver qué podíamos hacer. Daniel Kahneman, él define, y esta es la estructura también del libro que he escrito y aparecerá también el segundo que estoy escribiendo ahora, a mí me parece básico. Y por supuesto, lo más importante, a todos nos preocupa mucho la historia de nuestra vida y deseamos más que cualquier otra cosa que sea una buena historia con un protagonista decoroso. No nos preocupa la felicidad, ni el bienestar, la satisfacción. Nos preocupa la historia de nuestra vida. Y aquí van a surgir dos preguntas fundamentales. Y nosotros hemos dado el salto de estudiar milisegundos a estudiar 3 segundos. Ha sido un gran reto para nosotros. No penséis, estamos estudiando 3 segundos.
Y dices, ¿3 segundos? Sí, en el comensal, 3 segundos es lo que estamos estudiando. Y para eso Kahneman planteaba, o él decía que en nuestro cerebro existen 2 yoes, el yo que recuerda y el yo que tiene experiencias. Y hablaba también de la regla del pico final, que es muy interesante para la gastronomía. ¿Cómo terminan las cosas? Es fundamental. Si no sabemos cómo terminar, o pensamos que terminamos de una manera, igual no terminamos de la manera adecuada, algo sucede en el cerebro. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar qué ocurre en el cerebro. Es el relato del tiempo. Desde la ciencia simplemente estamos trabajando el relato del tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? Tiempo. Nos estamos estudiando a nosotros mismos. Y algo fundamental, porque yo creo que ahora que todo el mundo habla de Internet, de la velocidad que suceden las cosas, una reflexión que nos hemos hecho es que el cerebro se busca a sí mismo. En el cerebro hay 80.000 millones de neuronas, 100.000 millones de conexiones. Billones de conexiones. Va muy rápido. Igual lo único que está haciendo es buscar fuera lo que tiene dentro. Nuestra mente es diferente, que es la parte consciente. Pero el cerebro igual se está buscando a sí mismo. Está buscando cómo manejar con rapidez. Siempre criticamos, es que Internet de las cosas, o Internet va a suponer... Internet simplemente somos nosotros. Es un invento nuestro. Es la búsqueda del cerebro a sí mismo. Miles y miles de conexiones, y nos negamos a eso, como si eso fuera algo extraño, a la evolución. Bueno, pues estudiamos la memoria de la calidad y la calidad de la memoria. La memoria de la calidad es, vamos a comer productos de calidad, vamos a ver si nuestra memoria después también tiene calidad para recordar lo que hemos comido. Elegimos Mugaritz, por supuesto, porque Mugaritz son amigos nuestros. Dani, maravilloso, Paco, nuestro neurocientífico. Pues ahí queríamos trabajar. Estos son los preparativos. Colocábamos cámaras pues, para trabajar en mesas donde estaban 4 comensales, cuartetos. Y en esos cuartetos les íbamos a servir 23 platos. Colocábamos cámaras GoPro para poder ver el rostro, porque era muy importante para nosotros, porque lo que sí dijimos es que no íbamos a intervenir en sus conversaciones directamente, por lo tanto, no íbamos a grabar las conversaciones, sino que íbamos a leer el rostro. Nosotros tenemos una tecnología que es el Facet, basada en Paul Ekman, que es el mayor experto en el rostro, que lo que hace es mide a tiempo real las respuestas emocionales que nosotros tenemos ante un estímulo, sea una palabra o sea simplemente una comida. Ahora lo estamos llevando en ESADE. En la Escuela de Negocios estamos trabajando ya directamente para que cada uno de los líderes que va allí se dé cuenta de las emociones que provoca y de las emociones que le provocan a él. No somos conscientes, no hemos visto. Lo que estamos llevando estamos intentando que la gente vea lo que sucede dentro de uno mismo. Son 80 comensales y esto es lo que les esperaba. Primero, ¿qué hicimos? Hicimos varios tests. Antes de que vinieran los 80 comensales, queríamos saber cuáles son sus rasgos de personalidad. Queríamos buscar comensales que fueran simplemente que tuviesen cierto equilibrio. Medimos estos factores que aparecen ahí. Los que eran conscientes y muy reflexivos, los que eran extrovertidos, los que estaban abiertos a nuevas experiencias, los que tenían un factor de agradabilidad o que eran agradables, y luego el neuroticismo, que lo que queríamos medir es la estabilidad emocional. Nos interesaba que los 80 comensales tuviesen, de alguna manera, el mismo rasgo cognitivo, no que fuera uno un poco más estresado, más ansioso, otro con un carácter X. No, vamos a buscar personas muy equilibradas, nada más. Conseguimos, desde luego, 80 comensales que tuviesen estas características. Y empezamos a trabajar con los 2 yoes. El yo que experimenta siempre hace cómo me siento ahora, me gusta o no me gusta lo que tengo delante. Es una respuesta muy rápida. ¿Disfruto o no disfruto? El yo que recuerda viene la vida cuando pensamos acerca de nuestra vida. ¿Cuán feliz soy en mi vida? ¿Cuán satisfecho estoy con mi vida? Mira hacia atrás y evalúa la historia de nuestra vida. Es un narrador de historias. Y sobre todo, lo que al yo le sienta muy mal es que nos hagan daño. Sabéis que hay un libro que se titula igual que enunciado, decir que estas palabras, ante todo no hagas daño, de Hipócrates, que el autor es un neurocirujano que da mi lugar en el cerebro, y él dice, ante todo no hagamos daño. La comida es muy importante. El yo que experimenta pasa de momento a momento cada 3 segundos. Y aquí es donde entra la clave. Y ahí sí que os pido que, atención, lo que ha demostrado Kahneman en sus estudios y lo que ve es que el yo que experimenta se olvida cada 3 segundos. Es decir, en mi conferencia hasta ahora, cada 3 segundos habéis ido olvidando
lo que yo he ido diciendo. Algunos porque igual no os gustaba y entonces estabais descansando. Y otros, aunque estuvieseis prestando atención, cada 3 segundos se olvida. ¿Y quién entra cada 3 segundos? El yo que recuerda, que empieza a elaborar historias, cuentos con sus recuerdos anteriores y con lo que está teniendo. Somos una narración. Si a alguien le preguntásemos si se acuerda exactamente de lo que ha ocurrido a lo largo de su vida, creerá que lo está recordando. El yo que recuerda, además, inventa cosas. Por lo tanto, nuestra memoria no es fiel. Las inventa constantemente para solucionar los problemas, para estar más satisfechos o para complicarnos la vida. El yo que recuerda evalúa mi historia. Está preocupado por cuán bien me va la vida o cuán bien he cumplido mis objetivos y otros asuntos del éxito, porque él es el que decide. Y esto lo voy a repetir varias veces. No decide el yo que experimenta. Si se ha olvidado, ¿cómo va a decidir? El que decide nuestra vida es el yo que recuerda. Y hay algo muy curioso que hemos puesto ahí, y es muy interesante, que son por los asuntos del éxito. Y aquí es donde entramos en algo mucho más complejo, cuando pensamos cómo podemos diseñar nuestro futuro como seres humanos, cómo queremos ser como futuros humanos, como humanidad en el futuro. Si nos han vendido la palabra éxito, ¿qué significa otros asuntos del éxito? Por ejemplo, la satisfacción. El cerebro busca satisfacción constante y permanentemente. Un coche, 2 coches, 3 coches, 4 coches, 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Nunca se acaba. Nunca va a estar satisfecho. Empieza el poder y me empiezo a olvidar de los demás. Porque estos son asuntos del éxito. Así es lo que se ha vendido como es el éxito. Nos tenemos que dar cuenta que nosotros hemos inventado el lenguaje como nos hemos inventado a nosotros mismos. ¿Quién no nos dice que nos podemos inventar de otra forma? Pero el yo que recuerda es el que yo decide. Siempre va a decidir. Lo que estamos haciendo ahora es futuro. No voy a entrar en la física teórica, pero es interesante. Lo que vais a recordar de hoy va a ser probablemente un arma para tomar decisiones en vuestra vida. Y va a influir en la parte no consciente. Quien esté más atento probablemente empezará a tener más conciencia del momento. Quien no, el yo que recuerda estará ahí. Por lo tanto, lo que sí hicimos nosotros fue cavilar, pensar, pues las narrativas. Cuando vemos ET, pues de repente aparece ET y se nos queda grabado. O de repente tenemos un paisaje y se nos queda grabado. O a veces leemos algo y se nos queda grabado. Esos son los picos de la historia. Nosotros queríamos ver realmente si podíamos hacer posible, cómo podíamos... En el fondo, el científico lo que hace es intentar que los hechos aparezcan ante nuestros ojos y que veamos realidades que antes no habíamos visto, aunque las hayamos intuido. Es decir, sabemos que el corazón ahora está aquí, pero antiguamente era una intuición. Luego había que abrir, comprobar, ver. Nosotros, en el fondo, lo que hacemos es comprobar y decir, es cierto, esto ocurre así. Lo que hicimos fue trabajar con 23 platos para ver cómo percibíamos el tiempo. Y en los relatos y en la narración del yo que recuerda, el tiempo no tiene importancia. Figuraros lo importante que es esto a la hora de tomar decisión. No tiene importancia el tiempo en el relato. Solo tiene importancia en el yo que experimenta, que es esencial. Por eso, si en 3 segundos ha ocurrido algo que no me ha gustado, ese recuerdo se va a potenciar. O si ha ocurrido algo que sí me ha gustado, ese recuerdo se va a potenciar. Y sobre eso construiremos la escala de lo que nos ha ido gustando o no gustando respecto a lo que hemos ido probando. Aquí hicimos una serie de preguntas al comenzar en directo, es decir, que dijera en la escala hedónica si me ha gustado o no me ha gustado, y si es muy bueno o muy malo de 0 a 10, porque nos interesaba saber en el momento lo que él había experimentado. Lo que sí os puedo decir es que las cámaras no influyeron en él. Después de todas las investigaciones, las cámaras no influían en las decisiones. La gente se olvidaba que existían cámaras. Y esto es muy interesante. Aquí están los 23 platos. Estoy anunciando un 33% de lo que hemos investigado ahora. Tenemos cientos de miles de datos.
Tened en cuenta que hemos trabajado con una tecnología que vais a ver ahora que analiza todo y estamos totalmente analizando. Todavía nos quedan muchísimas preguntas por hacernos, muchísimas respuestas que darnos. Pero aquí estáis viendo las puntuaciones que se daba, si me ha gustado o no me ha gustado y la emoción que había producido. Y la coincidencia. El plato que menos gustó fue, me parece, el número 10, que era la banana, ¿no? Y, sin embargo, la ley del pico final, con la torre de los pecados, como decimos nosotros, con los pecados capitales, el punto final era álgido, por lo tanto el recuerdo podía ser importante. ¿Qué es lo que es relevante para el cerebro? El yo que recuerda no está en los actores principales, no está con la experiencia. El yo que recuerda es un montador, como en una película, el que hace el montaje. El director ha montado ha grabado muchísimas escenas, muchísimos metros de película. Están todos ahí, pero de repente viene con el montador y empieza a elegir. Y elige por aquello que cree que va a impactar al público. En este caso, nuestro yo que recuerda elige lo que cree que va a impactarme a mí en mi vida. Y se guía por las emociones, por los picos, piezas esenciales de la información. Es el yo que decide. Y hay algo curioso en los resultados, que era lo que estamos intentando aquí. Este es el facet. La cámara grababa directamente al comensal, las 3 o 4 horas que duraba, y lo que nosotros hemos hecho es después pasarle el facet. Es decir, como no grabábamos la conversación, lo que grabábamos eran los gestos ante los platos. Y buscábamos la asociación, fijaos lo complicado que es, entre que de repente tú te comes la banana, la tocas y la pruebas, los microgestos que aparecen. Son 10.000 microgestos lo que tiene el rostro. Aquí no podemos medir tanto, pero sí medimos emociones básicas. El miedo, el asco, la alegría, la sorpresa, etc. Y entonces lo que hacemos es, en el rostro, teníamos cámaras y entonces leíamos todas las emociones que transcurrían a lo largo de todo este proceso. Eso nos ha dado la información valiosa para decir que las conclusiones más importantes vayan, o por lo menos nosotros creemos, que mi experiencia en el restaurante sea una buena historia con protagonistas decorosos dentro de mi propia historia. Vosotros, los cocineros, sois los protagonistas decorosos dentro de mi propia historia. Lo que ocurre es que no es tan decoroso ni es tan digno en muchísimos restaurantes de todo el mundo, que te dan mala comida, que no la cuidan, que se cae y la vuelven a poner, o en restaurantes de élite, que también comento yo de élite significa de 3 estrellas, algunos de ellos, a los cuales yo he ido a comer, y mi experiencia fue delatada por el pico final. Ocurrieron picos emocionales a lo largo del camino que coincidía con mi paladar mental y con mi paladar gustativo, la comida que yo estaba comiendo. No coincidía con mi historia, cómo me estaban tratando a mí. Es decir, porque pregunté, bueno, primero van con su atrexo, si el atrexo es así, luego pregunté si de estar serios tiene que ser así. No, dicen que cada uno tiene que estar como está el día. Pues si le toca mal día, igual es el gorila que salta sobre mí, el camarero. Iba yo al aseo de vez en cuando, y en ese aseo, porque aquí no hemos analizado todo el ambiente que ocurre, pero ese aseo se iba encontrando 3 estrellas, cada vez más sucio. No os quiero ni contar la última vez que fui. Cómo estaba. Además, aparece relatado en mi libro, tal cual, porque lo intenté relatar en el momento, ya que me acuerdo, yo vivo de esto, cuál iba a ser mi experiencia si yo le hubiese dado casi un 10 por la comida, porque coincidía con mi paladar, pero todo lo demás, todo lo que rodeaba, me produjo rechazo. Todo. O sea, desde la atención a simplemente el aseo, la información que yo pedía, lo que yo solicité en un momento dado, las trampas, yo quise ver la cocina. Me dijeron, bueno, salen, y luego desapareció una persona, y cuando ya esperé, adrede, 20 minutos después de que se marchó todo el mundo, yo me quedé a ver si alguien salía a decirme si me enseñaba la cocina o no. Estaba yo solo. Y yo salí y dije, bueno, me han prometido que iba a ver la cocina, pues igual no está esa persona. Voy a ver si me dijeron, pues pasa. Y de repente la persona que me había dicho estaba dentro de la cocina. Todo ese debacle no se puede producir, porque probablemente lo que estamos vendiendo muchas veces, aunque sea muy bueno, no es algo que coincida con nuestra historia. Y a mí lo que me interesa, que me han dicho que tengo un minuto, lo que me interesa, gracias por el minuto, esto es como las películas, minuto, aquí estamos. Yo lo agradezco muchísimo porque si no yo puedo hablar durante horas y me ha tocado un momento en el que estáis cansados, tenéis ganas de ir a comer y disfrutar. Voy a ir a las conclusiones rapidísimamente. Lo que se ha descubierto es que las expectativas importan. Todo el mundo llegaba con expectativas muy altas, de 9,5, casi 10. Lo cual se podían cumplir o no. Segundo, que la regla del pico final se cumple. Si el final es bueno, la gente da una puntuación alta. La influencia de la sensorialidad, que a veces no coincide. Tocamos algo y no nos gusta, o el color no nos gusta, o el olor no nos gusta, eso ya está bajando la puntuación. La diferencia entre los comensales, muy curioso.
Aquí es donde realmente podemos decir que hemos descubierto algo que puede ser interesante. Los comensales concienzudos y reflexivos, esos que van a analizar todo, van a probar todo y vamos a ver lo que es y destapan, pues mira, al final tienen una peor experiencia. Quien disfruta más es el que es más agradable, el sociable, el que habla, el que está, el que comparte, el que ya llega con ganas de disfrutar. Si estamos comiendo, si analizamos, y no digamos que una cosa es mejor que otra, quiero decir que yo soy de los analíticos también, ¿eh? Lo que pasa es que ya con los años me he ido mezclando con los dos, y como voy a muchos restaurantes, pues ya tengo la capacidad igual de a veces de analizarme a mí mismo y decir, uy, cuidado, disfruta, que si no, esto no puede ser bueno. Y luego el efecto contagio, muy importante. El efecto contagio significa que si en una mesa, dentro de ese rasgo de psicología y de personalidad que aparece, hay uno que es un amargado y tiene mucha potencia, puede amargar la comida a todo el mundo. Lo bueno es que seáis conscientes, os dais cuenta y le paréis. Sí, los amargados fuera. Coméis fuera, tenéis una mesa fuera, juntáis todos y os damos de comer gratis. Y sin embargo, los sociables, que yo me considero sociable, yo voy muchas veces, porque Andoni tiene la generosidad de invitarme muchas veces y se lo agradezco, yo disfruto. Yo disfruto. ¿Habrá cosas que me gusten más? Sí, claro que sí. Pero coño, voy con mis amigos, tengo otros amigos, quiero hablar, quiero disfrutar. La vida simplemente es la capacidad de disfrutar. Por lo tanto, resumiendo, esta es la mejor comida de mi vida. Cuando nos juntamos con los amigos, sonreímos, estamos atentos. La felicidad, ya respondo a la pregunta y con esto nos vamos, ocurre en el yo que experimenta. Cada 3 segundos. Fíjate las posibilidades que tenemos de ser felices y a veces no queremos. Y recurrimos al yo que recuerda, y hoy mi vida ha sido mal, qué destino más malo, qué fatal, qué no sé qué, mira lo que me ha pasado, todo me sucede a mí, llueve, ayer llovía en San Sebastián, hoy sigue lloviendo, y qué maravilloso es que llueva, ¿por qué no? Soy yo el que está aquí, la lluvia, ¿estará hoy o no? ¿Qué más da? Soy yo el que decido que va a hacer la lluvia en mí, ¿no? Bueno, y aquí quiero dar las gracias a todos los participantes. Como veis, pues la Universidad de Berlín, Göttingen, bueno, pues Max Planck, Instituto Max Planck, Manuel Matildo Eches, que fue un director científico catedrático, Andonisa Duriz y Mugais. Bueno, ahí estamos todos para que nos veamos todos los que hemos participado en este proyecto tan interesante y tan emocionante, que solamente os hemos dicho un 33%, menos de un 33% de lo que ha ocurrido. Pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte.